Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Conductor perdió el control de su auto y se subió en la rotonda de Jato. Caribbean Town, proyecto único de vivienda en Aruba. Persona fallece en la República Dominicana intentando irse en balsa hasta Puerto Rico. Sigue el vendaval y el mal tiempo en Ecuador. Una rata asustó a periodistas en medio de una entrevista. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que se encuentran a esta hora en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente viernes, que ya se alisten para tener un tremendo fin de semana y hoy 1 de marzo que arrancan este nuevo mes con toda la bendición por parte de Dios. Como siempre, empezamos con noticias locales, en esta oportunidad con un suceso que ocurrió el día de ayer jueves, en donde un vehículo perdió el control de su auto al momento de llegar a la rotonda de Jato y terminó su vida allí. Ayer en horas de la noche ocurrió un accidente en donde el conductor de un vehículo Hyundai que venía desde la parte de Tanque Flip llegando a la rotonda de Jato, al parecer iba a una alta velocidad, no logró frenar al momento de llegar a esa rotonda, a pesar de que lo intentó y allí tuvo que volar encima de esta rotonda hasta llegar a una acera en la parte de abajo. Después, según lo que se ven en las imágenes, quedó sobre unas piedras. Allí también una mata de coco al parecer se cayó sobre el parqueadero de El Mar. Las autoridades tuvieron que llegar debido a que el impacto fue fuerte y el vehículo quedó como pérdida total, pero afortunadamente ninguna persona resultó herida. El conductor, según lo que indicaron, salió corriendo de este lugar, dejando allí este vehículo y su amigo. El amigo quedó totalmente asustado allí por cómo había quedado el vehículo. La policía se presentó, tomó los datos y el vehículo fue tomado en embargo, esperando que la persona pueda venir a reclamar y mirar lo que ocurrió. Entre tanto, el día de ayer estuvimos en el proyecto conocido como el Caribbean Town, un proyecto nuevo de vivienda que viene para nuestra isla, en donde tuvimos la oportunidad de hablar con su desarrollador, el señor Víctor Acosta. Aquellas personas que pasen por esta área van a poder ver la construcción que ya se está llevando a cabo. Caribbean Town está en full swing y su desarrollador, el señor Víctor Acosta, nos tiene una gran noticia. Hoy tenemos un día muy especial. Estamos anunciando la alianza financiera con RBC Bank. Pretendemos con esta alianza obtener los fondos necesarios para poder continuar la construcción de nuestro proyecto, poder terminar la fase 1, que consiste en 132 viviendas para el primer semestre del 2025 y terminar completamente el proyecto a fin del 2025. Esta alianza, esta firma del crédito de construcción con ellos nos va a permitir dar un empuje importante al proyecto y poder cumplir con el compromiso que hemos adquirido con nuestros compradores. Fase 1, la construcción de la estructura está completamente lista. En estos momentos tenemos el primer edificio, que consiste en 56 unidades, apartamentos, también con todos los partitions, lo que son los metal studs, que son los parales metálicos que crean la división de las recámaras, de las salas, de los apartamentos listos. Hemos comenzado a hacer las pruebas para lo que son las fachadas, lo que llamamos nosotros el envoltorio, el envelope system sostenible que tiene cada edificio. Nosotros ahora vamos a terminar y comenzar los partitions en el segundo edificio. Las villas y los townhouses también los tenemos muy adelantados, pero tan adelantados que no queremos seguir hasta poder avanzar más en los edificios, que son los que más tiempo nos van a tomar. En definitiva, ya a partir del mes de julio van a poder comenzar a ver la superestructura de la segunda fase, que son 2 edificios de 7 pisos más que vamos a construir, y de los townhouses y villas. Para finales de este año la gente ya va a poder incluso ver los apartamentos que ya los tenemos listos como apartamentos modelo. Vamos a ofrecer además el mobiliario necesario para que la gente tenga una idea de cómo pueden ellos decorar su apartamento y vean que también con áreas un poco más reducidas se puede vivir confortable, con el lujo que todos queremos
y funcional para las familias, para las parejas. Nosotros tenemos apartamentos tipo estudio que comienzan con 50 metros cuadrados. Después tenemos de una habitación, todos con su terraza, de 60 metros cuadrados. Tenemos de 2 habitaciones con 2 baños, tenemos de 2 habitaciones con un baño. Tenemos casitas de 3 habitaciones con 2 baños. Tenemos además las áreas recreativas, áreas deportivas. Tenemos a la comunidad que es completamente cerrada. Tenemos control de acceso, vigilancia. Una compañía que somos nosotros que se va a encargar del manejo de todo el proyecto de su condominio por los primeros 5 años de operación. Es decir, no solamente están comprando una unidad, un apartamento, están comprando una tranquilidad de que después de entrega vamos a estar presentes y también nos vamos a ocupar de mantener todo de la mejor manera. Nosotros hacemos este llamado para que vengan este sábado 2 de marzo entre las 9 de la mañana y la 1 del mediodía. Vamos a tener un evento especial para ustedes, para las personas que aún no conocen Caribbean Town o que vinieron en un principio y tenían cierta incertidumbre de cómo era la vivienda. Ahora van a poder ver una etapa en la construcción donde les va a dar una muy buena idea de lo que es el proyecto. Nuestros vendedoras y los brokers van a estar acá y gustosamente los van a atender y responder sus preguntas. Y vamos a poder también ayudarlos a que hagan realidad su compra a través de financiamientos bancarios. Tenemos los bancos con nosotros, especialmente el RBC, con muchos deseos de poder ofrecer sus hipotecas a nuestros compradores. Así que les hacemos una gran invitación por parte del equipo dinámico del Caribbean Town para que vengan, se acerquen y conozcan un poco más de este tremendo proyecto como lo es el Caribbean Town, un proyecto diferente de vivienda en Aruba. En otra información, esta semana se estuvo llevando a cabo en Colombia, en Bogotá, la conferencia conocida como ANATO, en donde es una vitrina al turismo. Pues desde acá también estuvieron representantes de la Oficina de Turismo y también de nuestro Aeropuerto Internacional Reina Beatrix, en donde estuvieron también en el anuncio importante que hizo la aerolínea Avianca, porque ellos este año 2024 aumentarán a 14 vuelos, según lo indicaron. En estos momentos se está llevando a cabo la conferencia de ANATO en Bogotá, en Colombia, en donde reúne a todo el gremio turístico, pero también representantes del aeropuerto se encuentran en esta gran conferencia. Por ese motivo, esta vitrina turística conocida como ANATO cuenta con la presencia de la señora Joanne Arens, ejecutiva de desarrollo de negocios de aviación de nuestro aeropuerto. Ella indicó que sin duda es un día especial, no solamente por participar en este formato, pero también por hacer parte del anuncio del lanzamiento de la nueva ruta Aruba-Medellín con Avianca. Sabemos que no solo para el aeropuerto, más de un número de vuelos siempre es una buena noticia, pero también porque sabemos que esto aumenta la conectividad para nuestros pasajeros y también la diversificación y la posibilidad de que tengan más estrategias. La historia entre Aruba y Avianca comenzó desde el año 1956, en donde ya hemos tenido cerca de 68 años la presencia de esta gran aerolínea en nuestra isla. El mercado latinoamericano sin duda tiene el respaldo de grandes aerolíneas, entre ellas LATAM, Copa, Wingo y también Avianca, y es importante que todas ellas continúen conectando a nuestros pasajeros, no solamente de Aruba con la región de Latinoamérica, pero también viceversa. Según lo que señaló la señora Joanne Arens, se encuentra contenta de poder contar en nuestro aeropuerto de Aruba como los mejores mercados del mundo, capaces de aumentar la frecuencia de vuelos, haciendo también la introducción de más rutas cuando el mercado lo requiera. Por este motivo, al hacer este anuncio de la aerolínea Avianca con los nuevos vuelos que se van a incrementar a 14 por semana, es decir que Aruba se convertirá en el destino con más vuelos semanales de Avianca en comparación con otras islas del Caribe. Estamos convencidos de la estrategia de la aerolínea Avianca para tener 2 puntos directos con Colombia, no solo para conectar Medellín y Aruba, sino también para convertir a Medellín en un hub para así poder también conectar con el mercado latinoamericano en otros países, entre ellos Perú, Chile y Argentina.
Empezamos nuestra ronda internacional con un hecho lamentable. Una joven en la República Dominicana perdió la vida al momento de irse en una balsa hasta Puerto Rico, intentando llegar al famoso sueño americano. El cadáver fue recuperado por miembros de la Defensa Civil, quienes a las 4 de la madrugada recibieron la alerta del naufragio que ocurrió en la punta silverina de la playa Lavacama en la provincia La Altagracia. La víctima mortal fue identificada como Noelia Felipe María, de 28 años de edad, quien, de acuerdo a uno de los sobrevivientes, era la única mujer a bordo de la yola construida con tablas. Y lo que nos encontramos fue con una escena un poco desgarradora, ya que se escuchaban los gritos a esa hora de la madrugada dentro del agua, personas pidiendo auxilio, y nosotros no podíamos darle auxilio a esa hora. Desde la mañana de este jueves, miembros de las Fuerzas Armadas realizaban la búsqueda aérea, ya que, de acuerdo al director de la Defensa Civil, Óscar Zorrilla, el naufragio se originó en una zona de arrecifes que podría poner en peligro la vida de los rescatistas. Habían de 35 a 30 personas en la embarcación. Ellos acababan de salir y supuestamente la embarcación se le hundió. Esa fue la respuesta que nos dio uno de los sobrevivientes. Le puedo confirmar que tenemos en nuestro poder vísceras de seres humanos que fueron encontrados a la orilla del mar y los tenemos para enviarlos al INACI. En esta pequeña embarcación donde el grupo pretendía llegar de manera ilegal a Puerto Rico, las autoridades encontraron 4 galones con combustibles y 2 motores. Sigue el mal tiempo afectando a diferentes provincias de Ecuador, y no solamente ahora la presencia de lluvias y desbordamientos de río, sino ahora el vendaval que literalmente hasta se está llevando los techos. Habitantes grabaron cómo los fuertes vientos arrancaron los techos de las viviendas la tarde de ese miércoles en el sector Margarita 2. Fue el segundo vendaval registrado esta semana en el Cantón Milagro, provincia del Guayas. Según el municipio, las casas de 41 familias resultaron afectadas en 5 sectores. Vino un ventarrón, cuando acordé, alzó el techo, se lo llevó 40 metros. La gran mayoría de las viviendas eran de caña, cuyas láminas de zinc se destruyeron. Por eso la lluvia también dañó los enseres, mojó colchones y ropa de los damnificados, que tuvieron que ir a dormir en casas de otros familiares o vecinos. La mañana de ese jueves, las autoridades municipales entregaron colchones, alimentos y materiales para reconstruir los techos. En total son 70 familias afectadas por el vendaval de ayer y del pasado lunes en 2 parroquias. La fuerte lluvia que cayó la tarde de ese miércoles en Durán inundó sectores del norte y sur. Las cámaras del ECU 911 captaron cómo el agua anegó calles principales de las ciudadelas, como panorama. Durante la noche los estragos se incrementaron porque hubo marea alta y la precipitación alcanzó los 103 milímetros. Tenemos que buscar una lancha para que podamos transportar, porque mira, ni los carros pueden pasar. En los barrios de El Recreo hubo carros averiados y negocios cerrados. El municipio desplegó cuadrillas de aseo cantonal y el nivel de agua disminuyó después de las 10 de la noche. Y ahora vamos a Colombia, en donde un sujeto al parecer habría grabado el momento en que le dispararon a un soldado quitándole la vida. Pues esto va a ser pieza clave para que las autoridades continúen la investigación y saber qué fue lo que ocurrió con el soldado. Este fue el momento cuando la policía disparó contra el soldado Alexander Orozco Zambrano, señalado de asesinar a 3 militares en el batallón de selva número 49. No, lo quiero matar. El soldado murió horas después. La policía dio la versión de lo ocurrido, pero hoy la persona que grabó este video en conversación con Noticias Caracol Ahora contradice en varios aspectos lo dicho por el comandante de la policía de Putumayo, quien aseguró que desde la canoa dispararon contra la policía. Al momento de que son atacados por disparos por estas personas que estaban en la embarcación, inmediatamente se genera una reacción por parte de nuestros uniformados. No, combate no hubo. Él no se miraba armado ni nada, y él iba remando, ahí como se ve en el video, él iba remando, no llevaba armas, nada. Las versiones también difieren en el tiempo que pasó para que el soldado herido recibiera atención. Inmediatamente pues
se presta los primeros auxilios por parte también de las unidades militares que llegan al sitio en el momento de la reacción. Pasaron 20, 30 y ningún policía lo ayudó. No, nadie se bajaba, la gente le gritaba que lo recogieran, que no lo dejaran morir y nadie. El testigo también se refirió al otro capturado. Según la policía, este hombre ayudaba a escapar al soldado Orozco, a quien además señalan de ser infiltrado de las disidencias. Sin embargo, el testigo tiene esta versión. Al hombre que están inculpando al otro, que dicen que iba con él, él estaba con nosotros ahí mientras yo estaba grabando, y pues todos al ver que nadie le atendía, pues él se decidió ir a pedirles que por favor lo sacaran. Ejército y policía aseguraron hoy que el hecho continúa bajo investigación. La masiva llegada de migrantes a la frontera entre México y los Estados Unidos sigue siendo prioridad para las autoridades americanas. Sin embargo, también sabemos que puede ser un tema en el debate para las próximas elecciones presidenciales. El informe es de La Voz de América. A 7 meses de las elecciones, el presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump visitan simultáneamente la frontera de Texas, en medio de un debate político por la crisis que atraviesan varias ciudades con la llegada de miles de migrantes. La campaña Biden-Harris asegura que Trump busca bloquear cualquier solución fronteriza para llevarse él los aplausos. El presidente Biden, que está yendo hoy a la frontera con un plan, diciendo, yo tengo este acuerdo bipartidista, que sería la reforma en seguridad fronteriza más justa, pero más estricta en la última década. Y tenemos a Trump por el otro lado, que bloqueó, desechó este acuerdo. Biden llega a Brownsville, una ciudad fronteriza en el Valle de Río Grande, que durante el último año ha vivido el impacto de la llegada masiva de indocumentados. La campaña Biden-Harris afirma que con su visita a Eagle Pass, Trump solo busca congraciarse con sus seguidores. Trump va a tomarse la foto, quizás desde la propia frontera nos criminalice y nos demonice un poco más diciendo que envenenamos la sangre de la nación. Entre tanto, el Comité Nacional Republicano afirma que Trump viaja a Eagle Pass para reafirmar que las políticas fronterizas de su administración sí funcionaban. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. El cáncer del colon sigue afectando a más personas y aún más jóvenes. Un taxista viaja siempre con su fiel compañero, una perrita. Sei Tarta lança seu serviço com mais hobby, hoje data mês. Mais data com Sei Tar, chill vacilar, mani por TikTok. Una cubota conexão non-stop, hoje data me no post-stop. Mais data com Sei Tar, mais como por imaginar. É wegi data da domina, busca tipo pra conectar. Mais data, com hybrid, mais data, com postpaid, mais data, com prepaid. Mais hobby, hoje data na Sei Tar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Cuando los Murrays descubrieron las Scent Beats de Gain, se enamoraron de su irresistible aroma. También su perro Roger. Scent Beats de Gain mantienen frescos incluso a los aromas más difíciles. Hacibocos, de Florin Card efetivo de CMB, boa tarjeta de compras local. Criação único, dinâmico e especialmente pago. Hacibocos, é tarjeta que paga uma mensual confortável, sem ter gasto adicional e sem complicação. Hacibocos, de Florin Card efetivo de CMB. Bom amigo.
Continuamos con más información a través de Primera Plana. Según diferentes estudios, el cáncer de colon, o lo que se conoce como cáncer rectal, está afectando a más y más personas y también se considera que podría llegar hasta la muerte si no se trata. Pero ¿cuáles son las causas y el tratamiento? Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. El cáncer de colon es un tipo de cáncer que afecta el intestino largo o recto. Puede llegar a causar daño severo y hasta la muerte, aunque la edad es el factor de riesgo principal. O sea, mayores de 50 años, no es menos cierto que cada vez se ven gente más joven. Ese es el caso de Gonzalo Ramírez. Fue por casualidad a sus 43 años que decidió hacerse una colonoscopía, desconociendo que el resultado desembocaría en un cáncer. Para el año 2023, a principios de año, mi esposa sacó una cita con el gastro para hacerme una colonoscopía y él dentro de ese estudio pudo notar que había un pólipo, el cual no pudo manipular en ese momento, y me refiere al cirujano. Y en ese momento, en la cita con el cirujano, para los preparativos para la cirugía, llega la biopsia que me hicieron en aquel momento, y ahí fue que me indican que soy positivo a cáncer. Para Gonzalo fue fuerte saber que tenía cáncer, pues su pólipo, según nos explicó, era muy grande y estaba sangrante. Me cambió el color de la vida. Mi vida siempre la he visto de colores y en ese momento fue como un blanco y negro. Y fue duro. Pero como el doctor me dio mucha fe y me dejó saber que todo iba a estar bien. Muchos de los que presentan este tipo de cáncer no tienen síntomas en etapas tempranas, pero según Gonzalo, no tuvo señales como de diarrea, ni estreñimiento, dolor abdominal, fatiga, pérdida de peso súbita. En su caso, su factor de riesgo fue el historial familiar. Y vean estas impactantes imágenes que ocurrieron en medio de una entrevista que le estaban haciendo al alcalde de Buenos Aires en Argentina, cuando allí una rata se metió dentro de los periodistas y todo esto generó un gran caos. Vean por qué. Una rata por poco echa a perder la rueda de prensa de un alcalde. La curiosa intrusa también puso a brincar a todo el mundo en el evento. Todo iba de acuerdo con el protocolo durante una rueda de prensa de Jorge Macri, el alcalde de la ciudad de Buenos Aires en Argentina, hasta que el roedor irrumpió en la escena. La rata intentaba abrirse camino entre la multitud. Una mala idea, pues la pobre estaba aturdida y no sabía por dónde pasar en medio de un campo minado por el nerviosismo y el terror. Todo ocurría en plena transmisión en vivo por parte de los medios de comunicación y lastimosamente el final de la intrusa fue triste y violento. Lo cierto es que la rueda de prensa continuó con un alcalde informando sobre un objetivo de desalojo. Y llega nuestra sección de las más virales y les mostramos a este joven que viajó hasta Egipto en estas pirámides de Giza que son tan reconocidas a nivel internacional. Sin embargo, a través de redes sociales mostró más o menos cuánto puede ser el presupuesto si usted quiere viajar. Señoras y señores, ¿por cuánta guita? Manu es un TikToker argentino que cuenta con miles de seguidores en la red y fue de viaje a Egipto y reveló cuánto dinero gastó por recorrer las históricas pirámides de Giza y algunos locales de El Cairo. En el video compartido en su cuenta, el joven relató que pasear por los alrededores de las pirámides cuesta $50. En caso de querer entrar y visitar las tumbas de 4.500 años, hay que abonar $30 más. A su vez, aclaró que contrató un guía privado que le cobró unos $100 por 2 personas. Por otro lado, aclaró que almorzar cerca del mencionado lugar histórico cuesta $25 por persona. Respecto a su recorrido por El Cairo, mencionó que es un barrio normal, sin embargo, que le gustó, le parece bien y lo que no fue algo que quizá él pareció que era algo irreal. No lo sentí una fachada armada para turistas, según lo declaró. Comer en la calle sale más barato, según lo que dijo. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de DAL Pest Control. DAL Pest Control ofrece servicios profesionales y eficientes en contra de todo tipo de insectos y plagas que nos pueden molestar, entre ellas cucarachas, garrapatas, comején, ciempiés, escorpiones, ratas y ratones, pero también durante estos tiempos de lluvia es importante verificar que otros insectos no intenten ingresar a nuestros hogares.
Por eso, para DAL Pest Control es el mejor servicio para la comunidad. Pueden llamar al 584-9800 o enviar un WhatsApp al 699-7700. Recuerda, DAL Pest Control es la solución para las plagas. Y señores, en Argentina están mostrando la primera heladería digital en donde los clientes ya no son atendidos por una persona, sino simplemente a base de la tecnología y ellos mismos, eligiendo cuál va a ser el sabor, van a poder disfrutar de su helado. Acompáñame que te muestro la primera heladería 100% digital de Argentina. Abrió la primera heladería digital en el barrio de Belgrano, al metro del barrio chino en Argentina. Un joven mostró todo el proceso de compra a través de un video que publicó en las redes. Para realizar el pedido, esta joven carga sus datos en una pantalla de manera muy ágil y elige el gusto de helado que quiere tomar. Posteriormente, carga el método de pago y extrae un ticket con un número. Cuando el pedido se encuentra listo, abre un compartimiento llamado Box. La puerta del mismo se desbloquea con el DNI del cliente. Los usuarios enloquecieron con esta nueva noticia y dejaron todo tipo de mensajes en la red social. Y llega nuestra sección de las mascotas de Alejandra y les presento a Juanita, la perrita, una Jack Russell que es fit y le pide a su dueña que la suba a la caminadora. Las imágenes obviamente se volvieron virales. Una joven llamada Paula grabó un video de su perrita Juanita haciendo ejercicio y rápidamente se volvió viral. La perrita de raza Jack Russell es fanática de la cinta para correr y así lo demuestra en cada uno de sus clips. En las imágenes se puede ver cómo la perrita le pide a su dueña que le encienda el aparato. Sobre el video la joven escribió: un día solita se dio cuenta que podía usar la cinta para correr y le encantó. Le da miedo subirse sola, así que espera a que yo la suba. Luego siguió relatando que lo curioso es que no le gusta ir lento, así que ladra y ladra para que allí le pongan la velocidad y que pueda trotar. Podría estar ahí toda la tarde, ella dijo en este video. El video coleccionó más de 2,5 millones de me gusta por parte de los usuarios de la aplicación. Y todo porque hoy es viernes, los dejo con esta perrita que acompaña fielmente a su dueño, un taxista en Bogotá, Colombia, y se ha vuelto toda una celebridad entre los clientes. Y se acuesta encima de mis piernas sin interferir en la conducción. Bruno Alejandro es un perro de raza Shih Tzu que se ha robado el corazón de muchos en su labor como copiloto de un conductor de taxi en Bogotá. El pequeño acompañante tiene un hermoso pelaje pomposo y blanco con la punta de sus orejas negras, al igual que su nariz, y es el protagonista de los viajes que realiza. Aunque para algunos puede ser peligroso manejar con su mascota al lado, la plataforma con la cual trabaja el taxista invitó a conocer la historia de Bruno. ¿Ya conocen la historia? Según lo que han señalado, este Shih Tzu se siente adelante, pero también se hace en las piernas de su amigo humano. Además, Bruno tiene en el cuello un pañuelo morado y desde allí también se extiende la correa que sostiene el conductor en el brazo. El dueño del animalito cuenta que él se presta para lo que lo sea, por ejemplo, para que lo consientan y que cada paseo es una aventura para él. Además, señala que ha habido buena relación con las personas que se han subido al taxi. Hasta aquí nuestra información por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, como siempre, les damos las gracias por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir. Estamos en Facebook como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que, como siempre, tenemos acá en su canal en Telearuba. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes en una nueva emisión. Mientras tanto, que tengan un feliz fin de semana.